Ya estamos de regreso en Masa Crítica en Iquique Televisión. Hoy día estamos conversando con los dirigentes políticos Rodrigo Oliva, Pablo Valenzuela y Vittorio Canessa, y también acompañados por nuestra cientista política Antonia Santos. Bueno, Antonia, continuamos un poco. Hay mucha incertidumbre, digamos, por todos lados, ¿cierto? Respecto a qué va a pasar con las elecciones, qué va a pasar con los electores. También planteaba, ¿cierto?, al término de su intervención en el bloque anterior, Rodrigo, que más allá de quienes sean electos, en el caso de los convencionales constituyentes, hay un tema de que la sociedad va a estar pendiente de la discusión de fondo, de los temas de fondo, y que van a tener que, de una u otra manera, estos convencionales, cualquiera sea, digamos, el signo político, ¿cierto?, que tengan, asumir, digamos, ¿cierto?, lo que la comunidad quiere. ¿Cómo ves tú este proceso? Porque de alguna manera también podríamos estar en un permanente, cierto, conflicto. El estallido social demostró que la gente está dispuesta a salir. Ha ocurrido lo propio en muchos otros países. Recordemos, cierto, recientemente lo que ha ocurrido esta semana en Colombia. La gente no está, digamos, dispuesta a comulgar, como se dice en buen chileno, con ruedas de carreta. Entonces, ¿qué va a pasar en esto? ¿Qué es lo que tienen que hacer en el fondo estos convencionales que van a salir electos, digamos, el próximo 15 y 16 de mayo? Bueno, lo que pasa es que la situación no son... yo creo que la ciudadanía tiene mucha capacidad de aguante, ¿no? Pero aquí ya no son ruedas de carreta, sino que son necesidades que te afectan a lo que es tu vida diaria y también a lo que es tu desarrollo vital, quiero decir, porque esto va a tener impacto a lo largo de la vida de las personas. Sí quería decir una cosa, las elecciones del próximo, las próximas elecciones que vamos a tener tienen una trascendencia muy grande. Y tienen una trascendencia muy grande porque a partir de estas elecciones se va a decidir quiénes van a ser los candidatos presidenciales. Quiero decir, vamos a abrir lo que es el proceso constituyente, pero ese no es un proceso a corto plazo, ese es un proceso a largo plazo. Y me parece que es obligación ética de cualquier gobierno, primero ofrecer confianza a lo que es la ciudadanía. Debemos vivir con confianza dentro de lo que es la conducción política. Esto es como si fuésemos en un barco y el patrón del barco no tuviese capacidad para guiar el barco. Necesitamos que nos otorguen esa confianza política porque viene un proceso político muy largo, ¿no? Por eso la trascendencia de estas elecciones. Vamos a asistir a las próximas elecciones y el nuevo calendario van a ser las elecciones más competitivas que ha habido en Chile. Y a veces eso nos olvidamos y van a tener una gran trascendencia por esto que hemos hablado del cambio social y del cambio político. Creo además que los acuerdos políticos van a ser acuerdos postelectorales, porque en estas elecciones se van a medir necesariamente la fuerza política. No se puede negociar sin el vacío de qué pesa cada uno precisamente en este cambio que ha habido en la sociedad chilena. Y yo creo que, bueno, los analistas, pero sobre todo los comentaristas políticos, los dirigentes políticos y los dirigentes sociales tienen que ser capaces de transmitir recursos de esperanza a la población. Quiero decir, no ahogar más con el pesimismo a lo que es la ciudadanía, sino que lo que tenemos que ver son vías de posibilidades para salir adelante. Cuando hacemos mucho análisis, me estoy extendiendo mucho, cuando hacemos mucho análisis, a veces agobiamos, creamos como una especie de presión sobre ese ciudadano. Y la política tiene que dar esperanza, confianza, conducción, porque si no, siempre es una mala política, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que las próximas elecciones son muy importantes, pero hay algo que opera de manera, como podríamos decir, contraria, ¿no? El hecho de que haya 70 listas en competencia, eso es una auténtica barbaridad. El hecho de que haya papeletas que llevan más de 100 candidatos y candidatas. Quiero decir, todos estos son elementos que no hacen que esa elección sea más dinámica, más amena, más amable,
porque si son las personas mayores, como dice Pablo, las que van a concurrir a las urnas, son las que más dificultades van a tener a la hora de tener ese papelón de papeletas. Quiero decir, porque esta parte de la materialidad, de la realidad de cómo se llevan las elecciones a cabo, también condiciona mucho. A veces es mejor 2 días separados que 2 días seguidos, que no sé. Bueno, yo creo que la forma de concebir estas elecciones va a influir precisamente en la participación, indudablemente en sus resultados, ¿no? No sé si formular una pregunta. Sí, dale, Antonio. Bueno, a mí me gustaría ya ir ligándolo un poco con lo que es la región, ¿no? Con lo que es Iquique, que tiene mucho peso dentro de la región, y que vayamos prefigurando, hablando sobre cómo pueden ser esos acuerdos postelectorales, ¿no? Con esas dificultades, porque Rodrigo nos dice, aquí ya han cambiado la forma de hacer las cosas, pero resulta que al final vemos lo mismo. Es posible que en la región siga estando lo que es la toma de decisiones políticas tan concentrada en las mismas manos. ¿Por qué en Iquique hay tantos obstáculos para desarrollar carreras políticas? Quiero decir, quien llega permanece mucho tiempo, condiciona a los distintos partidos políticos porque hay mecanismos clientelares, y eso no cabe ninguna duda, y la carrera política es muy difícil en Iquique. Ustedes que son dirigentes, que además postulan como candidatos, ¿qué dificultades tienen esas carreras políticas en Iquique? Sí, partamos con Rodrigo Oliva. Mire, yo creo que en una parte de la intervención de Antonia plantea cómo podemos empezar a construir, si lo entendí bien, mecanismos que del diagnóstico avancen hacia allá elementos concretos de propuestas que empiecen a resolver las dinámicas que apremian hoy día a la sociedad chilena. Yo creo que el claro ejemplo es lo que está sucediendo ahora. O sea, si hubieron fuerzas que en su momento se incorporaron a la discusión política y abrieron temas relevantes, por ejemplo, la ley, la renta universal, es una cuestión que hemos propuesto desde el Frente Amplio para poder discutir con esta lógica de la focalización de los bonos, que hace poco vimos que en su momento todos reclamaban no alcanza el bono, pero si estamos en un escenario de crisis, podemos de alguna manera contribuir a mejorar y sostener las condiciones de vida cotidiana a través de una ley universal de renta, o el proyecto que presentó ahora la diputada Camila Rojas, por ejemplo, para la condonación de las deudas estudiantiles. Esos son hitos que de alguna manera avanzan hacia una reivindicación de un concepto que aparece en el malestar de que me sentí estafado, ¿no? O sea, estudiar para endeudarse hasta los 60 años hoy día no tiene ningún sentido, y es parte de la construcción del malestar en una lógica subsidiaria. Yo creo que una de las cosas que nos diferencia a nosotros dentro de, por ejemplo, nuestros dos exponentes acá, tanto Pablo como Vittorio, es que nosotros hemos sido críticos al modelo neoliberal que hoy día construye esta lógica subsidiaria, ¿no? Y en ese contexto, la lógica de nuestra posibilidad política de avance va dada dentro de un programa que empieza a desarmar estas estructuras tan anquilosadas del modelo neoliberal que construyen una sociedad desigual, injusta. Por lo tanto, con esos dos elementos a nivel parlamentario, creo que es importante que empecemos a tener luces de una dirección hacia donde la política tiene que empezar a producir, ¿no? Hacia el bienestar de la sociedad en general. Ahora, respecto a la cuestión política, efectivamente, lo que hemos visto fue, durante años de gobiernos de la concertación y la derecha, un desarme de la estructura del tejido social, de los intereses, y a la vez un resurgimiento de nuevas formas de organización política que hacen difícil, ¿cierto?, enfrentarse a las estructuras políticas ya más consolidadas. Durante mucho tiempo la política en Chile giró hacia lo delegativo, hacia una lógica representativa, pero no participativa, no inclusiva. Por lo tanto, el desarme del tejido social chileno es importante, y nuestra región no escapa a ello, nuestra ciudad no escapa a eso. Y los nuevos proyectos políticos que hemos tratado de sostener nacen precisamente de un escenario muy, muy heterogéneo, muy complejo, ¿cierto?, donde tenemos que enfrentar grandes obstáculos, entre eso, por ejemplo, la cuestión del financiamiento, la cuestión de la utilización, por ejemplo, de los espacios públicos como elementos de campaña. Hace poco hemos visto como, por ejemplo, el municipio
municipio entregaba caja y te ponía la bandera de un alcalde, de un candidato a alcalde determinado, ¿cierto? El poder empresarial, por otro lado, que en la región todavía está muy sano. O sea, hace poco vimos, por ejemplo, que por primera vez en la historia se condena un caso de corrupción a una empresa por haber comprado una ley del Parlamento, la ley de pesca, que nosotros fuimos querellantes, pero la empresa sigue ahí sin ningún problema y sigue blindada por la estructura de empresariales que hoy día profitan de la región a costa de los trabajadores. Entonces, y a la vez vemos que los partidos que están asociados a esa forma de entender la política a través del concubinato con las empresas para poder comprar leyes, siguen de alguna manera sosteniendo su poder porque están sostenidos en privilegios. Por lo tanto, efectivamente, a los trabajadores siempre le ha costado hacer política. Hay un discurso, además, que condena la política a nivel transversal. A mí, por ejemplo, un compañero de Vittorio Canessa, en las actividades gremiales, me dice, tú eres un político, y yo soy un dirigente gremial, soy consejero zonal de pesca. Me dice, no, tú eres político. Y claro, me lo dice ¿quién? Un político que está en un cargo político, pero condena que nosotros los trabajadores tengamos la posibilidad de incorporarnos a la política también, porque creen que la política es privilegio de ellos. Por lo tanto, cuando emergen fuerzas sociales, emergen con toda esta discusión, con todos estos elementos que son muy densos, con tu propia cotidianidad, por ejemplo, y eso hace que en definitiva los proyectos tengan que nacer con mucha fuerza, con mucha humildad, con objetivos muy realistas. Por eso nuestra prioridad es hoy día entrar al Consejo Municipal a través de mi candidatura, y con proyecciones, ¿no? Y a la vez empujados también por el desarme de esta vieja política que representa, ¿cierto?, el neoliberalismo, la estructura de la transición, empujados por las demandas sociales, siendo parte también de esa dimensión política de la sociedad que reclama cambio a través de estructuras políticas. Por lo tanto, yo creo que en ese contexto se torna difícil, pero de a poco se han ido generando espacios para ir entrando de poco a la institucionalidad. Vittorio Canessa. Bueno, aquí, habiendo sido aludido como parte de la defensa del sistema neoliberal, tengo que decir que yo lo que defiendo no es ningún neoliberalismo. Yo no creo que exista tal neoliberalismo. Yo lo que defiendo son ideas de libertad, ¿verdad?, que vienen definidas por el liberalismo clásico, tomadas por la Escuela de Chicago, implantadas acá en Chile, con tanto éxito que tanto la centro-izquierda como la centro-derecha gobernaron con ella. Estallido social, con Mira, tanto éxito. Sí, ese es un Rodrigo, yo te dejé hablar con mucho respeto y te escuché con mucho respeto. Yo creo que usted la desigualdad en Chile, que las pensiones de 190.000 pesos, ese es el modelo neoliberal. Yo creo, mira, si tú ves cualquier encuesta, Rodrigo, y te agradezco que me dejes hablar porque yo te escuché con bastante atención, pero si tú ves cualquier encuesta, toda la gente, la mayoría de los chilenos ya siente que vive mejor que sus padres, ¿ya? Y tenía la visión de que sus hijos iban a vivir mejor que ellos, ¿ya? Cosa que nunca antes había pasado en Chile, ¿ya? Tenemos una sociedad que pasó de ser una sociedad agraria, ¿verdad?, bastante a la cola de lo que era América Latina, a ser uno de los países donde todo el mundo quiere vivir. Si esta cosa, como lo decía Friedman, ya que estamos hablando de liberalismo, ¿verdad?, la gente vota con los pies, ¿ya? Que tengamos personas que prefieren venir caminando por el desierto para entrar a Chile, ¿verdad?, desde un paraíso socialista como es Venezuela, algo nos quiere decir. Lo que me preocupa mucho, Rodrigo, lo que tú señalabas en tu intervención anterior, es esta idea que está bastante arraigada a la izquierda, y me voy a salir un poco del tema regional, pero creo que es algo que no podemos dejar pasar, de que la convención tiene que adaptarse o tiene que tomar las ideas de ciertos grupos, ¿verdad?, de presión, independiente de lo que pase en las urnas. O sea, de que esta vía de escape, ¿verdad?, esta solución a los problemas va más allá de lo electoral. Y yo creo que eso es muy grave porque la sociedad en una democracia debe hablar a través de las urnas, ¿ya? Y si no habla a través de las urnas, ¿cómo va a hablar? ¿Ya? Si la gente que esté interesada en lograr ciertos objetivos para la sociedad, lo que tiene que hacer, como lo decía también Pablo, ¿verdad?, es ir a votar, ¿ya? Si uno quiere establecer una agenda que sea antineoliberal, o alguien quiere defender lo que ha sido el modelo exitoso que se implantó en Chile en los años 80, ¿verdad?, hasta ahora, tiene que ir a votar, ¿ya? Y ese voto tiene que ser el reflejo de la voluntad soberana, de la voluntad de la ciudadanía, ¿verdad? Y no puede pasarse a llevar lo que se define en la Convención Constituyente, de la cual yo soy bastante crítico, que creo que fue muy improvisada, no puede ser pasado a llevar por ninguna otra voluntad externa, ¿ya? Este discurso, ¿verdad?, del Partido Comunista sobre todo, y también me imagino parte del Frente Amplio, que dicen que van a rodear la Asamblea, que la van a sitiar en la Convención Constituyente, a mí me parece algo descabellado, ¿ya? En una sociedad democrática y madura,
lo que deberíamos hacer, y si queremos una salida a una crisis, es precisamente dejar que sean las urnas las que hablen, y que lo que salga de las urnas lo respetemos, nos guste o no. Y si existe una enorme mayoría que quiere tales cambios, bueno, esa mayoría tiene que verse reflejada en las urnas, y si eso no pasa, es precisamente por la falta de conducción de sus líderes. Ok. Pablo Valenzuela. Bueno, significativa esta discusión y creo que al final de cuentas redunda en lo que la ciudadanía ve y aprecia y pone en tela de juicio. Esta lógica del diálogo de sordos entre una izquierda y una derecha, o una izquierda y un centro derecha para no excluirme, sino que la gente lo que hoy día quiere son propuestas concretas para los problemas reales, más que esta discusión que indudablemente se tiene que dar en la medida que obviamente estén los actores necesarios para hacerlo, pero hoy día la gente quiere justamente que esta relación de la política con la ciudadanía se manifieste una relación mucho más directa, mucho más personal, mucho más fundada en la relación humana. Y respecto al tema planteado en el inicio de la discusión, indudablemente no podemos tener una visión mesiánica como la que plantea el Frente Amplio, en este caso Rodrigo, de que ellos son los salvadores de la política porque la política antigua es mala. Creo que al final de cuentas todos hoy día, la visión política que se tiene, la evaluación política de todos y de todas, incluido aquellos que están en el Frente Amplio o en la izquierda extraparlamentaria, hoy día estamos siendo mal evaluados. Creo también, sinceramente, esta situación... Y creo que en esta situación puntual y real tampoco me identifico como un neoliberalista, o sea, creo que al final de cuentas el centro político no marca eso. Las visiones neoliberalistas indudablemente están ligadas a la derecha y a la centro derecha, que no me identifican en lo particular, pero creo sustantivo y efectivo que el centro político, volviendo a esta lógica de la política de los 3/3, permite la relación de comunicación entre diálogos que diametralmente son opuestos y no constructivos a la visión de un país que queremos construir y donde la gente quiere vivir. Acá la solución no la tiene la izquierda ni la derecha y a lo mejor tampoco la tiene el centro político, pero se requiere de diálogo con altura de miras, se requiere de propuestas efectivas que nos permitan llegar a los mejores consensos que identifiquen al máximo de la población que indudablemente nos da la confianza del voto y la toma de decisiones. Y lo otro, en relación al tema de lo que es este proceso electoral que vamos a vivir el 15 y 16 de mayo, que indudablemente va a tener un nuevo panorama o una nueva gráfica respecto de lo que es la política en Chile. Vamos a ver cuáles son los partidos, vamos a ver cuáles son las coaliciones, cómo funcionó este tema de los independientes respecto del apoyo ciudadano y cómo se estructura este mapeo a nivel nacional, regional y comunal, que indudablemente va a incidir en lo que va a ser la proyección de una candidatura presidencial X y cómo esa proyección de esa candidatura X indudablemente logra concitar los apoyos de todos y de todas, los involucrados desde la manera más amplia posible. Si vamos a competir en tres bandas, como lo dice el cálculo a la antigua de los 3/3, indudablemente en las posibilidades de que la derecha, a pesar de lo mal que lo ha hecho este gobierno, pueda a lo mejor ganarle a las otras dos alternativas que tenga la centroizquierda y la izquierda. Creo que en ese sentido la construcción de lo que queremos como cambio a lo que hoy día tenemos, un modelo obtuso, un modelo anquilosado, un modelo que al final de cuentas se ancla en el desarrollo de la dictadura, y eso hay que decirlo con todas las palabras, más allá de la reforma constitucional firmada por el presidente Lagos. Creo sustantivamente que acá hay que comenzar a pensar en el nuevo Chile, en el Chile del futuro. Y obviamente la elección de los constituyentes va a marcar esa referencia y creo que no es necesario sitiar la sede donde va a sesionar los constituyentes, sino que por el contrario, poner la presión que corresponda para que al final de cuentas todos aquellos que votaron por alguien demanden justamente el compromiso que se estableció con la gente que votó por ellos, con la gente que indudablemente hoy día lo está pasando mal y esperan con confianza que el futuro de Chile sea mejor. Y eso lo construimos todos, y creo que ahí la lógica del centro político indudablemente es una palanca que va a actuar como una fuente de equilibrio, de diálogo emergente entre la izquierda y la derecha, y eso debe tenerse siempre presente a la hora de hacer política, a la antigua o a la moderna. Lo construimos todos y todas. Que no hemos hecho referencia a eso. No sé cuánto tiempo tenemos, pero tengo preguntas concretas para cada uno. Sí, dale
Dale, Antonia, ya a ver si nos contestan en un minuto, por favor, porque nos queda como 2 rondas nomás. Sí, en un minuto. ¿Irán a la primaria Boric y Jadwe? Rodrigo, esa es para ti. En la derecha sacarán a Evelyn Matei. ¿Cómo se va a establecer esa división que hay? Porque esta imagen de que la derecha está unida es una imagen de puertas para afuera. Tiene divisiones internas muy profundas y de hecho esto lo expresan los candidatos y sobre todo la ruptura se da por Renovación Nacional. ¿Va a seguir Renovación Nacional siendo parte del Chile Vamos? ¿Cómo van a resolver sus primarias? Para ti, Pablo, ¿será posible que Yasna Proboste se imponga después de estas elecciones? ¿Hay espacio para eso? Quiero decir, estamos hablando de liderazgos tradicionales, de personas que sí tienen carrera y trayectoria política. Y la última, común para los tres, una opinión muy rápida que refleje lo que piensan sobre Pamela Giles. Sí, eso quería que incorporáramos, Antonia, qué bueno que lo pusiste ahí, porque no es menor, digamos, un factor en este minuto. Partamos con Pablo. Bueno, interesante la pregunta, Antonia. Creo que hoy día la democracia cristiana tiene dos grandes lideresas, representadas una por la candidata oficial del partido, que es Jimena Rincón, y la candidata emergente desde la calle, desde la visión pública, que es la presidenta del Senado hoy día, Yasna Proboste. Creo que en realidad hoy día no tengo la bolita de cristal para decirte qué va a pasar en un mes más, sobre todo después de las elecciones, pero yo en ese sentido creo en los gestos con altura de miras, con altura de principio, y creo que si al final de cuentas Yasna Proboste se impone en la encuesta, logra un apoyo ciudadano, el partido va a tomar decisiones, Jimena también va a tomar decisiones, porque en esta situación acá nos preocupa cómo llevamos a la mejor representante para que obviamente se enfrente a las distintas opciones presidenciales. Y creo que en ese sentido el partido siempre va a estar dispuesto al análisis de la política dinámica en el momento que corresponda. Pero hoy día la candidata presidencial es Jimena Rincón, y eso es el trabajo que se está haciendo, sin cerrar la puerta a que indudablemente la calle, las encuestas y la visión de la ciudadanía siempre tiene que estar presente en la toma de decisiones políticas. Y respecto a la otra pregunta, ¿sí? ¿Qué opinión tengo? Sí, ¿qué opinión tengo de Pamela Giles? Indudablemente que tiene una buena impronta desde lo que es el proceso de encuesta y sobre todo esta situación ligada a los retiros del 10%. Pero veo en Pamela Giles más imagen que contenido. Creo que para gobernar Chile también se necesita un proyecto político que no lo veo a la vista, que no veo justamente esa misma relación con su conglomerado natural proveniente de los sectores más de izquierda, y creo que es fundamental justamente pensar en un gobierno de Chile con un parlamento, con un grupo de partidarios que obviamente dan fuerza a la idea de imagen de un proyecto político, y creo que el proyecto no lo veo solamente esta actitud caudillista de Pamela, que es más imagen que contenido. Ok, Rodrigo Oliva. Bueno, respecto a la pregunta si Gabriel o Javi llegan a la primaria, yo espero que sí. Yo espero que sí, de todas maneras. Yo creo que mientras logremos construir una primaria amplia en los sectores de izquierda, creo que sería un buen paso para poder definir una unidad política y programática. Nosotros como Partido Comunes decidimos postergar nuestro pronunciamiento hasta después del proceso constituyente, por lo mismo, porque queremos ver cómo se organiza y pueden haber candidatos constituyentes también que queden muy bien, con muy buena perspectiva, pero a mí me agrada en ambos términos esa discusión de la primaria. Respecto al fenómeno Pamela Giles, bueno, nosotros hemos sido categóricos en el Frente Amplio. Para nosotros, Pamela representa la expresión del deterioro de la política. Lo que hemos tratado de construir hoy día son proyectos que busquen densidad en términos de poder generar procesos políticos transformadores anclados en la sociedad. Y lo que vemos es lo contrario, ¿no? Vemos una exacerbación del populismo desmedido que efectivamente, en función de una crisis sanitaria y una crisis económica, levanta proyectos que tienen que resolver medidas urgentes de la sociedad, pero por ejemplo está en contra de la ley de renta universal o la entorpece, y eso a nosotros nos parece gravitantemente grave e importante y nos hace estar en una vereda completamente distinta. Así que creemos que hay otra alternativa. Oye, y una cosa así para cerrar,
ya que no sé si tenga después tiempo. Yo creo que en estos tiempos, Pablo, no hay que ser no hay ni chicha ni limona, creo que no está bien eso. Hay que hoy día tener una definición de las posibilidades que podamos construir un proyecto político. Ya sabemos, por ejemplo, que Vittorio celebra el sufrimiento que ha generado el sistema neoliberal, lo expresa como si fuera un modelo exitoso, y además conversa y dice que vamos a asediar la convención. Yo no sé dónde lo vio, porque los únicos que han asediado y han llegado al poder por la fuerza son ellos, no nosotros. Así que nosotros estamos, por supuesto, dichosos de respetar el proceso electoral. Ok, Rodrigo, bueno, ahí Vittorio. Aprovecha el minuto. No, voy a referirme a la pregunta alguna vez, voy a contestar esta vez. Lo que sí, tengo una diferencia ahí de apreciaciones con nuestro analista, porque yo creo que la derecha no está unida de forma tan artificial. ¿Ya? Yo creo que tenemos un 80% por lo menos de valores comunes, de principios de libertad, de propiedad, ya de igualdad ante la ley. Yo creo que son bastante arraigados en todos los partidos de derecha y en todos los independientes que suscriben a nuestro sector. No obstante, claramente, y como bien dices tú, en mi partido se ve de manera clara que hay una fragmentación en la forma de hacer política, ¿ya? Porque tenemos gente que trata de hacer una política más seria e impopular, y otros que sucumben un poco a estas corrientes populistas como de la señora Giles, o lo mismo del Frente Amplio que decía Rodrigo, ¿verdad? Renta universal 600 lucas que nadie dice cómo se va a financiar, ¿verdad? Solamente se dice que se le va a depositar a cada chileno, ¿verdad? 600.000 pesos al mes. El tema en Renovación Nacional pasa por una elección interna, ¿ya? Que fue lo que se debió haber hecho antes de ir a este plebiscito, ¿ya? Que fue obstaculizado lamentablemente por la directiva actual de Rafael Proens, que también muy influida por Cristian Monkever y Mario Desbordes, y esperamos que el 5 de junio tengamos una elección interna. Somos el partido más grande de Chile, somos un partido que celebra elecciones desde su fundación, ¿ya? Que tiene una vocación democrática y que siempre hemos arreglado nuestras diferencias llamando elecciones, y estamos en un momento donde vamos acumulando ya 2 años de una gran fricción dentro del partido, y no se nos ha permitido, por razones que sería bueno que le preguntaran a ustedes ahí al señor Proens, al señor Desbordes, no se nos ha permitido descomprimir esto por una elección y llevar el partido a la senda en que la mayoría quiera. ¿Ya? Esto va a pasar, como les decía, el 5 de junio, o los primeros días de junio, y luego de eso vamos a ver qué ocurre con la candidatura finalmente de don Mario Desbordes, que no ha aprendido como se esperaba. Vamos a ver qué pasa con la invitación que se le podría hacer eventualmente a Sebastián Sichel para que participara de la primaria. Y respecto de doña Evelyn Matei, ahí no tengo mucha opinión porque ya es la UDI, pero tengo la impresión de que la UDI no va a dejar el caballo ganador que tiene, que es el señor Joaquín Lavín. Me costaría pensar que la UDI, dentro de sus procesos internos, vaya a darle la oportunidad a doña Evelyn Matei. Ok, bueno, se nos pasó volando el tiempo, ya no nos queda más, podríamos haber seguido conversando, largamente, hay muchos temas que están muy interesantes, la política en realidad está muy interesante en estos tiempos, así que queremos agradecerle, ¿cierto?, a nuestros invitados que nos hayan acompañado, también a Antonia Santos, por supuesto, por habernos acompañado hoy día, muchas gracias a todos. Y bueno, que les vaya muy bien, porque ya vamos a estar ahí en el próximo programa, vamos a saber seguramente cuáles fueron los resultados de las elecciones, así que les vaya bien a ustedes también, que son candidatos a concejales en nuestra ciudad. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Masa Crítica en Iquique Televisión. En esta oportunidad, ¿cierto?, conversamos con Rodrigo Oliva, Pablo Valenzuela y Vittorio Canessa, y nuestra analista política Antonia Santos. Gracias por vuestra sintonía, nos encontramos la próxima semana, bueno, después de las elecciones en realidad, con un programa donde vamos a analizar qué pasó el 15 y 16 de mayo en nuestro país. Gracias por vuestra sintonía.